Estimados alumnos, bienvenidos a este siguiente pequeño tutorial. Vamos ahora a abordar un poco lo que es las ecuaciones lineales de primer grado, ¿cierto? O mal llamadas, ¿cierto? Como muchos alumnos, vamos a despejar la incógnita, ¿cierto? Eso es, básicamente. Ahora, para esto, chicos, es muy necesario tener los conocimientos previos respecto a lo que es reducción de términos semejantes, ¿ok? Reducción de términos semejantes, conocer lo que es una expresión algebraica, algo de productos notables también, porque si no, este contenido va a parecer así como muy difícil, siendo que no lo es, ¿no? Hay que estar repasando ya los contenidos previamente vistos. Ahora, bien, aquí lo define, una ecuación es una igualdad, ¿cierto?, entre dos expresiones algebraicas, eso es, o sea, ¿ven? Aquí ya de nuevo entra la expresión algebraica en la que aparecen valores conocidos o datos y desconocidos incógnitas, relacionados mediante operaciones matemáticas. Las incógnitas ¿cierto?, representamos por letras. Vamos del ejemplo más básico. ¿Cuál es la idea de una ecuación? Observemos la balanza, chicos. Pregunta es, ¿cuántas bolitas faltan para estar en equilibrio? Claramente esto lo podemos sacar porque acá, al lado de acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolitas. En cambio por acá tenemos 5 bolitas. Por lo tanto, claramente si yo saco de aquí 4 pelotitas amarillas, vamos a quedar con la misma cantidad de ambos lados. Esa es la idea de ecuación, o sea, esas cuántas bolitas faltan, esa es mi incógnita. Por eso después nos dicen cuál es la ecuación que corresponde. Primero, ya sabemos que son 4 bolitas, ¿cierto? O sea, agregamos 4 bolitas, o sea, si de acá sacamos 4 bolitas y la agregamos acá, la balanza queda en equilibrio. ¿Estamos? Pero como ecuación, la podemos representar como que aquí habían 5 pelotitas, ¿cierto? O sea, 5 más un número que no conozco tiene que ser igual a 9. ¿Ok? Por ende, ya sabemos que el x vale 4 en este caso. Y aquí queda esta igualdad que nosotros decimos, porque si hago 5 más 4 me da 9. Entonces, ya sabemos que x vale 4, ¿cierto? Ahora, la resolución de ecuaciones de primer grado, chicos, hay un esquema, ¿cierto? Hay todo unos procedimientos a seguir que la idea es respetarlos, ¿cierto? El primer paso es eliminar los paréntesis, luego tenemos, si es que nos enfrentamos a denominadores, términos semejantes, reducir términos semejantes, o sea, aquí va agrupado todo lo que hemos visto previamente. Vamos a un ejemplo directamente. Esta ecuación, si se dan cuenta, es un poco más difícil, ya, por decirlo de una forma, adivinar el valor de x, ¿ok? Como la de la balanza, el ejercicio uno lo podía hacer mental, contar, pero aquí ya este ejercicio ya cuesta un poco empezar a tirar valores al azar. Ahora, respetando los pasos, chicos, acá no tenemos paréntesis, por lo tanto no tenemos que eliminar ningún paréntesis, ¿ok? Los denominadores, sí, se suelen eliminar para que quede más fácil, porque generalmente las fracciones suelen molestar un poquito. Por ende, buscamos lo que es el mínimo común múltiplo entre 3 y 2, ¿cierto? Ahora, si en algún ejercicio futuro te complica lo del mínimo común múltiplo, simplemente multiplicas estos dos números. Puedes decir 3 por 2 y ahí te da un múltiplo que tienen en común. Cuando yo digo multiplicar por el mínimo común múltiplo, es que tú multiplicas por 6 a ambos lados de esta ecuación, ¿ya? Tanto al lado izquierdo como al lado derecho. ¿Vamos? Exactamente esto, chicos, ¿ya? Tienen que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué poner este paréntesis? Porque el 6 multiplica tanto al primer término como al segundo término, ¿okay? Ahora procedemos a resolver como ya hemos practicado previamente, ¿cierto? 6 multiplica cada uno. Por el otro lado tenemos 6 por 2, 12. Y acá, chicos, es mucho más fácil simplificar. Por eso es la idea del mínimo común múltiplo. Porque en el fondo, a ver, no confundir, un error que cometen muchos los alumnos es que
está bien, esto es x dividido 3. ¿Ya? Pero este número en sí no es un 3, chicos. Es un tercio. ¿Ok? Entonces en el fondo yo tengo 6 por un tercio. O otra manera de decirlo es 6 dividido 3. Por lo tanto esto yo los puedo simplificar. Lo mismo acá. Por ende, simplifico, ¿cierto? 6 dividido 3, 6 dividido 2. Y esto me queda mucho más fácil. Cuidado que este número, aquí hay una suma. Por lo tanto, el número que está acá, que es 3, va a multiplicar tanto al 1 como al x. Procedemos a multiplicar, ¿cierto? 3 por 1 y también el 3 por x y el 2 con el x, ¿cierto? Y reducir términos semejantes, chicos. Bueno, las x con... En español, las x con las x, los números con los números, ¿cierto? La manera más sencilla. Ahora, una manera bien práctica, quizás no matemática de decirlo, es, chicos, cuando nos enfrentamos a una ecuación así, las letras o lo que tenga letra a un lado y lo que tenga solo número hacia el otro lado. Queda súper más, queda mucho más sencillo. ¿Ok? En realidad este 3, lo que uno hace es restar 3 a ambos lados. Pero después con la práctica, chicos, se van a dar cuenta que también es mucho más fácil. Y este concepto que uno viene también desarrollando de la media es que el 3 que está sumando pasa restando. ¿Ok? Ahora, efectuamos las operaciones correspondientes, ¿cierto? Reducimos términos. Y nuevamente, aquí hay dos formas de explicar lo mismo. O sea, el 5 que está multiplicando pasa dividiendo. O bien, la manera correcta, ¿cierto?, es que multiplicamos por un quinto a ambos lados, siendo el resultado 9 quintos. Veamos acá otro ejemplo. 4, factor de x menos 1 igual a 2x más 3. Lo mismo, el 4, resolvamos el paréntesis, ¿cierto? A eso nos referimos con eliminar paréntesis, ¿ok? Entonces resuelvo, ¿cierto? 4 por x, 4 por 1, 4. Ahora agrupamos términos semejantes, a eso se refiere. A un lado lo que tenga la incógnita, que en este caso es x, y en otro lado todo lo que es coeficiente numérico. Reducimos términos semejantes, ¿cierto? Las x con las x, los números con los números. Y nos queda el resultado, ¿cierto? Acá lo tenemos. Y se conserva la x, por lo tanto x vale 2 séptimos. Acá ya lo tenemos paso a paso, como se pueden dar cuenta. A esto es lo que nos referíamos de multiplicar por un medio. Tú multiplicas por un medio a ambos lados de la ecuación, dando resultados así de medios. Ahora, insisto, la práctica los va a llevar a que es mucho más fácil decir el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, ¿sí? Pero si se dan cuenta es lo mismo, llegamos al mismo resultado. Ahora veamos un ejemplo de aplicación. Pues dice aquí: Luis, Alberto y Carlos instalan un negocio de comida rápida. Luis aportó el triple de la cantidad que aportó Alberto y el doble de lo que aportó Carlos. En total reunieron un capital inicial de 5.760.000 pesos. ¿Cuánto dinero más aportó Luis que Carlos? A ver, para este trabalengua, chicos, que a veces cuesta un poco al principio de procesar, les recomiendo vean quién depende de quién. Hay que ver quién se manda solo en este asunto. Por ejemplo, dice que Luis aportó el triple de Alberto, perdón. Por lo tanto, de una u otra manera, Luis depende de Alberto. Y y Alberto, el doble de lo que aportó Carlos. O sea, Alberto depende de Carlos. Entonces, miren, repito. Luis depende de Alberto y Alberto depende de Carlos. Por lo tanto, por así decirlo, el que se manda solo es Carlos. Por lo tanto, a él le colocamos la incógnita de X, ¿cierto? Hay que ir definiendo este cuento. Aquí están los datos claves, ¿cierto? O sea, Carlos aportó X. Por lo tanto, yo sé que Alberto depositó el doble de Carlos, ¿cierto? O sea, Alberto aportó 2 veces X, o sea, 2 veces Carlos. Y Luis aportó el triple de Alberto. O sea, Luis aportó 3 veces lo de Alberto, ¿ves? 3 veces lo de Alberto.
Pero claro, como es 3 por 2x, 3 por 2, 6x. Y tenemos que Carlos más Alberto más Luis son 5.760.000 pesos. Es decir, yo lo sumo, ¿cierto? Carlos más Alberto más Luis me da los 5.760.000. Reducción de términos semejantes, ¿cierto? Tengo 6 más 2 más una x, ¿cierto? Me dan 9x. Ya como habíamos dicho, el 9 que está multiplicando lo pasamos dividiendo, ¿cierto? Y vamos a obtener el resultado de x. Pero cuidado aquí, cuidado con lo que me preguntan, ¿ya? X es el dinero de Carlos, pero me están preguntando cuánto dinero más aportó Luis que Carlos. O sea, tengo que sacar lo que aportó Luis, ¿ok? Cuidado con eso. O sea, Carlos aportó 640.000, Luis aportó 3.840.000 pesos, que es 6 veces lo que aportó Carlos. Y como me están preguntando cuánto dinero más aportó Luis que Carlos, simplemente hago la diferencia de esto. Y son 3.200.000 pesos. O sea, Luis aportó 3.200.000 pesos más que lo que aportó Carlos. ¿Ok? Vamos con otro ejemplo. Se sabe que el perímetro de un triángulo isósceles es 15 centímetros y los lados miden el doble de la base. Entonces, ¿cuánto mide cada lado del triángulo? ¿Cuánto mide la base del triángulo? Concepto a recordar, chicos, por si lo tienen olvidado. El triángulo isósceles es aquel que tiene dos de sus lados iguales y el lado que no es igual se denomina base. Entonces, en el fondo, aquí tenemos que definir nuestra incógnita, ¿cierto? La clave está aquí, dice, los lados miden el doble de la base, o sea, la base se manda sola. Nuevamente, chicos, tenemos que a la base, si la llamamos x, como los lados miden el doble es 2x. Y como me están dando un valor que el perímetro es la suma de los lados, por lo tanto tengo que, bien dicho, tengo el perímetro que es 15, ¿cierto? Entonces tengo que x más 2x me da 15. De nuevo, reduzco términos semejantes, ¿cierto? Tenemos la ecuación acá, 5x igual 15, por lo que nos da x igual 15 dividido 5, que eso es 3. O sea, ahí tenemos el valor de la base, por lo tanto los lados miden 6 respectivamente. O sea, la base mide 3 centímetros y los lados miden 6. ¿Ok? Vamos con otro ejemplo. Si a un número añado 23, resto 41 de esta suma y la diferencia la multiplico por 2, obtengo 132. ¿Cuál es el número? Bueno, aquí la incógnita, chicos, claramente ya está en la pregunta. ¿Cuál es el número? Ese número va a ser X, Y, Z, la letra que usted quiera. ¿Ok? Entonces, a ese número yo añado 23, sea X el número en cuestión. Entonces, añado 23 es sumo 23. O sea, a ese número le sumo 23. Coma, dice, resto 41 de esa suma. O sea, a esta suma le resto 41. ¿Cierto? Y la diferencia, o sea, esa diferencia, ¿cierto? Esta diferencia que está acá, la multiplico por 2. Y todo esto, o sea, después de añadir, restar 41 y a esta resta en general, multiplicarla por 2, obtengo, o sea, es igual, ¿cierto?, a 132. Y ahora para despejar, nuevamente resuelvo los paréntesis adentro. Este paréntesis no tiene signo, por lo tanto queda tal cual. Y el 23 lo resto con, ¿cierto?, con 41, 18, el 2, ¿cierto? Que ahí tiene dos formas de resolver, chicos. Las dos maneras van a estar correctas. El 2 puede dividirlo con el 132 o el 2 puede multiplicar tanto al x como al 18. ¿Okay? Las dos maneras son correctas. Multiplico, ¿cierto?, como corresponde, reduzco términos, ¿cierto? 18 por 2, 36, el 36, ¿cierto?, lo mandamos para el otro lado, ¿cierto? Sumo y después el 2, ¿cierto?, lo paso dividiendo, lo que nos da como x igual a 84. Ese es el número que cumple esa condición, que al sumarle 23, restar 41 de esa suma y a eso multiplicar por 2, me da 132. X es el número en cuestión, 84.
Nuevamente, chicos, hay que practicar. Sobre todo las ecuaciones requieren mucha práctica, ¿ok? Vuelvo a insistir lo del foro, chicos. Participen. Dejen todas sus consultas que sus compañeros o el profesor a cargo lo van a ayudar a resolver.